de velar por la salud del pueblo peruano, velar por el ejercicio correcto, ético de la profesión, se establece como una finalidad el que el colegio médico tiene que velar por el desarrollo social de los médicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coloquial. En esta oportunidad vamos a hablar de la historia de cómo y por qué se creó el colegio médico. Considero que es sumamente importante que todos los médicos conozcamos la historia de la institución que nos alberga. Y para eso estamos hoy día con el doctor Julio Castro Gómez, quien ha sido 2 veces decano del Colegio Médico, 2 veces diputado y congresista de la República, para que pueda absolver muchas de las preguntas en relación a por qué y cómo y cuál fue el objetivo de crear el Colegio Médico. ¿Cuál fue el entorno, el contexto social, político que se dio por allá a fines de la década del 50 e inicios de la década del 60 para que se creara el Colegio Médico? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar para hablar de este importante tema. Gracias a ti, Alfredo, por la invitación que nos permite conversar sobre un tema que a ambos nos compromete y nos apasiona, que es el colegio médico y su historia, y en relación a ello, en realidad, nuestra profesión, la profesión médica peruana. Con el mayor agrado poder conversar sobre este tema con el cual somos testigos privilegiados y actores, por lo tanto, muy comprometidos para sacar las enseñanzas de la historia con el propósito de que la institución avance hacia el cumplimiento de sus fines. Sí, por eso ha sido mi interés, Julio, en conversar contigo, porque te he escuchado varias veces hablar sobre el tema y cada que te he escuchado realmente ha motivado un mayor interés por conocer, pero sobre todo porque los médicos de nuestra institución, los médicos de la orden, conozcan acerca de su colegio y despierte ese interés por conocer el origen de esta institución que nos alberga. Dice que corría aproximadamente el año de 1957, a finales de la década del 50, gobernaba el país Manuel Prado Ugarteche en su segundo gobierno, y por allá por 1957 se da la creación de los colegios, se propone la creación de los colegios profesionales de medicina, de odontología, químico, farmacéutico, pero como una propuesta inicial. Pero no es hasta el año de 1964 en que se da la creación del colegio médico. En medio de esto, Manuel Prado Ugarteche sufre un golpe de Estado a 10 días de que se acabe su mandato, allá por 1962, y el año siguiente, el año 1963, asume el presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Qué pasó en este intríngulis de la creación? Y sobre todo, si nos podrías contar cuál fue la motivación que llevó a un grupo de médicos a pensar que era conveniente crear el colegio médico. Bueno, en primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que la profesión médica peruana tiene una larguísima historia en nuestro país, más allá de la presencia hispana. La profesión médica peruana hunde sus raíces y se funda con la historia nacional, y por eso tiene componentes prehispanos e hispanos. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos desde el Hampi Camayo Chavín, 2000 años antes de nuestra era, la llegada de los españoles y la traída de los conquistadores de su cultura y entre ellos de su profesión médica, sus instituciones, el protomedicato, los médicos, los hospitales públicos,
y luego esa larga historia de 300 años de la colonia, y recoger al gran maestro y héroe de la medicina nacional, que es Hipólito Unanue, quien en 1908 funda el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, en un momento importante en el que busca modernizar la educación médica en el país, sacándolo de los claustros sanmarquinos al crear este colegio. Y creo que la profesión médica, además, en esas circunstancias previas a la independencia nacional de 1821, juega también un rol muy importante y destacado, con el propio Hipólito Unanue, que, como sabemos, rápidamente asume, luego de representar al gobierno colonial, asume la identidad con la independencia del país, y hay hechos muy importantes que resaltan este compromiso de los médicos con la independencia nacional. El 30 de julio de 1821 se produce la jura de la independencia, que se había producido el 28 de julio en Lima. 2 días después apenas, en los claustros del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, se produce la jura de la independencia por los estudiantes y profesores de medicinas, lo que le vale después que San Martín le cambie y le dé el nombre de Colegio de la Independencia al Colegio de la Medicina. Una preguntita. ¿Tienes algunos nombres que tuvieron que ver, influir para que se cree el colegio médico? ¿Qué los motivó? ¿Qué vacío existía que generó que vieran la necesidad de crear el colegio médico? ¿Y quiénes bosquejaron esta idea? ¿Cuál fue el rol de la Federación Médica en ver la necesidad de que se cree el colegio médico? Rápidamente, la organización médica tiene una historia también en el país que hace que la primera forma organizativa de los médicos es la formación de la Sociedad Médica de Lima en 1854, que luego se transforma en la Unión Sanmarquina con el primer cisma que se produce en esa época, y avanza hasta los inicios del siglo XX, en el que empiezan a crearse nuevas formas de organización de los médicos. ¿La Academia de Medicina ya existía en esa época? Por supuesto, la Academia de Medicina establece una continuidad con esta Sociedad Médica de Lima y de la Unión Sanfernandina de 1883, porque por su actitud justamente de rebeldía al poder político, el presidente don Andrés Avelino Cáceres en 1888 da una ley por la que crea la Academia Nacional de Medicina, la que existe desde entonces hasta hoy, y creo que es una institución preclara de nuestra profesión, y que además tiene mucho que ver con la fundación del Colegio Médico, como vamos a tener oportunidad de comentar más adelante. Ok, el colegio, como dijimos, se crea por la ley 15753, si no me equivoco, sí, un 16 de octubre de 1964. Pero el colegio no funciona como tal. Hay que esperar 5 años, hasta el año de 1969, para que funcionara. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esto fuera así? Bueno, el colegio médico tiene una particularidad que no tiene ningún otro colegio profesional. Tiene 3 leyes de creación. 3 leyes de creación hechas por 3 gobiernos sucesivos diferentes entre 1963, el 64 y el 69. Porque en efecto tú has hecho un recordatorio bien importante. Formalmente la ley que tomamos como base para nuestra creación es la de 1964, pero ¿por qué no funcionó el colegio médico? Sino hasta que en 1969 se da una nueva ley que finalmente crea las condiciones, y el colegio médico tiene la definición de su estatuto, de su código de ética, de sus elecciones,
y empieza a funcionar a fines de 1969. La primera reunión de su Consejo Nacional es el 18 de noviembre de 1969. Allí empieza. ¿Por qué? Por estas tres leyes de creación, y en particular la de 1964 fue observada por la Federación Médica, porque todas las leyes establecían un artículo en el que definían que una comisión debía llevar adelante el proceso de elaboración de los estatutos primigenios, y esa comisión tenía una composición inadecuada para los médicos. En la primera ley es un miembro de la Corte Suprema la que preside esa comisión. Exactamente, se dice que el artículo 13 precisaba que había una serie de personas que constituían esta comisión para hacer el estatuto y reglamento, pero que paradójicamente era presidida por un abogado del Colegio de Abogados y diversos representantes de las academias, de las universidades e incluso de la Seguridad Social y también de la Federación Médica. En efecto, la ley de 1964, que es la ley que da el Congreso, que el presidente Belaúnde no la promulga, que tiene que regresar al Congreso y el Congreso la promulga, esa ley establecía que la presidencia de esa comisión la presidencia era el decano, era un representante del Colegio de Abogados de Lima, que era un destacadísimo personaje del foro peruano. Sin embargo, y además señalaba a dedo desde el Congreso la composición de los médicos que integraban esa comisión. La Federación Médica se opuso a eso. Y dice que también la Federación se opuso al hecho siguiente, que había un representante de la Federación Médica y que también había un representante del Seguro Social Obrero y otro del Seguro Social del Empleado, que a la vez eran parte de la Federación y que no podían ser considerados al mismo nivel que la Federación y que debería no participar de esta comisión. La Federación puso dos condiciones. Una primera, los médicos, nosotros mismos, definimos nuestro estatuto. Magnífica el apoyo de los abogados, pero en condición de asesores. Pero el presidente de esa comisión tiene que ser médico. Uno. Y dos, los delegados médicos de la Federación Médica los elige la Federación, no el Congreso de la República, que el Congreso fue lo que dijo tal y cual son los representantes. Entonces la Federación se hizo respetar y no funcionó el Colegio Médico por 5 años, hasta que en 1968, en noviembre de 68, se da una nueva ley, un decreto ley, por el que se corrigen estas observaciones, pero además se dan mejoras importantes también en la legislación, en el contenido de la ley, bien importante. Varios artículos, entre los cuales está el de los fines, en donde se introduce, además de los fines clásicos de velar por la salud del pueblo peruano, velar por el ejercicio correcto, ético de la profesión, se establece como una finalidad el que el Colegio Médico tiene que velar por el desarrollo social de los médicos, por el programas sociales de los médicos. Establece esa finalidad que no estaba contenida en las anteriores, y algo muy importante, su aspecto económico, por el cual hace que una ley desde 1947 que destinaba para la Academia Nacional de Medicina, para sus locales, para el local, para las sociedades, todos esos fondos que no se hubiesen utilizado pasaban al Colegio Médico, y los bienes adquiridos con esos recursos pasaron al Colegio Médico. Entonces el Colegio Médico tuvo un respaldo muy importante, y por eso decía, y la Academia Nacional de Medicina no puso ningún problema, sino por el contrario mostró una magnanimidad y hizo entrega muy precisa, transparente, de los recursos con los cuales el Colegio Médico pudo empezar a funcionar. Una de las cosas que cambió fue que entre sus primeros artículos, cuando ya se crea el Colegio Médico, se establece la colegiación como un requisito indispensable para ejercer la profesión médica.
y esto es 1969. La pregunta que viene, ¿y cómo era antes que no existía la colegiación como un requisito? ¿O bastaba solo con el título universitario? ¿Quién validaba, quién autorizaba que aquel estudiante graduado podía ejercer como médico? Por la naturaleza de la función de los médicos, que tiene que ver con la protección de la vida de las personas, que tiene que ver con la protección de la salud y la vida de las personas, siempre la profesión médica diferenció entre su formación y la autorización del ejercicio profesional. En el caso de la medicina de la colonia, el Perú colonial fue uno de los primeros en el mundo colonial de crear el protomedicato, que era una institución ibérica, de española, vigilancia, ¿no? De era la que autorizaba el ejercicio y vigilaba su correcto ejercicio profesional. Y no solo de la profesión médica, sino de otras actividades vinculadas a la atención de la salud. Entonces, ese protomedicato que en el Perú se crea en 1570 para adelante, funciona hasta 1850 aproximadamente. El último protomédico fue precisamente Cayetano Heredia, y él termina el protomedicato y la función de autorizar el ejercicio profesional se hace a través de la Facultad de Medicina con el título profesional, que además fue desde entonces producto de una reforma muy importante de los estudios que encabezó precisamente José Cayetano Heredia. Entonces, se mantuvo así durante todos los años, hasta que los propios médicos justamente plantearon la necesidad de que la profesión médica deba ser regulada en la necesidad de que su ejercicio comporte el máximo de respeto y consideración y de beneficios para las personas, y que se haga dentro de estándares éticos fundamentales. Y en esa medida empezamos los propios médicos a demandar la necesidad de que se forme un organismo que cumpla con esta función, de velar por el desarrollo de la profesión y sobre todo por su ejercicio ético en favor de los pacientes. El exdecano don José Neira Ramírez, en un estudio que hace respecto a las organizaciones médicas en el país, estudia la creación del Círculo Médico en 1922 y señala que ese Círculo Médico es el antecedente, porque él establece los elementos y los criterios tanto para la formación de las organizaciones gremiales, la federación, como de las organizaciones ético-deontológicas, el Colegio Médico. Ahí empieza un primer germen de la necesidad de crear una organización específicamente que vele por el correcto desarrollo de la profesión médica y sobre todo de su ejercicio. Y cuando la Federación Médica se funda en 1947, inmediatamente respalda que en el Congreso de 1950-1956 empiezan a presentarse los primeros proyectos de ley de creación de los colegios profesionales. Y allí, en 1956, se aprueban en la Cámara de Diputados congresos para crear el Colegio Médico, el Colegio Odontológico, el Colegio Químico Farmacéutico. En 1956, la Cámara de Diputados, pero cuando pasan al Senado, ahí se frena. Sí, he escuchado decir en algunas oportunidades que el Estado, preocupado porque la atención de la salud sea de buena calidad y sintiéndose incapaz para vigilar y velar por esta condición de atención adecuada, se siente la necesidad de crear una institución que cumpla con este rol, con esta función de velar porque la atención de la salud que se presta a la población sea dada a través de lo que establece el Colegio Médico, que es la ética y la deontología, como una garantía de una adecuada y correcta atención. ¿Cuánto de cierto es esto y cuánto motivó esto la creación del Colegio Médico? Sin
duda es un aspecto importante que hay un interés público expresado en estas opiniones desde instancias como el Congreso de la República para generar instancias que velen por la protección de la población en el ejercicio de las profesiones en general. Recordar que los colegios profesionales se han creado en distintos momentos en el país. El más antiguo es el Colegio de Abogados de Lima, creado en 1804, o sea, en los últimos años de la colonia. Y es el único colegio que se mantiene desde fines de la colonia y gran parte de la República, pero en el caso nuestro, como digo, recién empiezan, creo que el colegio también de contadores en los años 47, 48 se crea, y el colegio de ingenieros, con estos tres colegios profesionales de la salud, empiezan a discutirse en el Congreso en el periodo 50-56, terminan aprobados en la Cámara de Diputados, pasan al Senado, y en el Senado aprueban al Colegio de Ingenieros, aprueban al Colegio Odontológico, pero no le dan pase al Colegio Médico del Perú por los problemas sociales que empiezan a cobrar forma en esos momentos de manera muy trascendente en la vida nacional, con los médicos como protagonistas. El Colegio Médico, en sus estatutos que se han modificado a través del tiempo, se establece que tiene una serie de funciones. ¿Consideras tú que el fin primigenio del Colegio Médico y motivo de su creación es velar para que el ejercicio de la profesión médica expresada a través del acto médico cumpla con las normas éticas y deontológicas? ¿Consideras tú que ese es el fin primigenio de la creación del Colegio Médico, el primer fin de todos los que tienen que cumplir? ¿O crees que hay uno que se antepone a este concepto de la vigilancia a través del cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico? Ese es el principal fin. Y creo que a veces, por el que fue creado, y que a veces los médicos no entendemos, que el Colegio Médico fue creado para vigilarnos y eventualmente para sancionarnos si no cumplimos con las normas éticas y deontológicas que nosotros mismos nos damos, porque no es que nos imponen, sino el Colegio Médico define su código de ética y deontología, lo revisa permanentemente, lo actualiza, manteniendo los principios fundamentales en favor de prestar una atención de salud que proteja a la persona humana. Ese es un elemento fundamental, ese es el principio básico, es el principio. Por eso es que además no se produce la creación del Colegio Médico, porque en 1958, como se ha señalado, en 1957-58, se genera en el país un problema en el tema de la prestación de servicios de salud, porque empieza a ponerse en marcha el seguro social del empleado en el país, creado en 1948, pero que empieza a tomar forma porque a partir de 1950-52 empezó la construcción del Hospital Central del Empleado, hoy Hospital de Rebagliati, el cual termina de construirse, tiene una primera inauguración hecha por el quien lo construyó, su mayor parte, que fue el general Odría, pero no fue totalmente terminado, y por eso es que tiene una segunda inauguración en 1958, en noviembre de 1958, 3 de noviembre, que es formalmente la fecha oficial de aniversario del hospital. Es cómo iba a prestar sus funciones este importantísimo hospital, que como sabemos no solo es el hospital bandera de la seguridad social, es el hospital más importante de la seguridad social y del país, y en su momento de América Latina. Fue un hospital de lo más avanzado. Este tema fue el que dividió al gremio médico frente al gobierno, frente a la seguridad social, y que también generó problemas dentro de los propios médicos.
Hemos precisado que el fin primigenio del colegio médico es el aspecto ético y deontológico como garantía de una adecuada atención. ¿Qué otras funciones consideras que debe cumplir el colegio médico y que también esté establecido en su estatuto? Si pudiéramos establecer un orden de prelación luego de este primer fin que hemos señalado, ¿cuál crees tú que serían esas otras funciones que le competen al colegio médico? La primera, sin duda, es velar porque la población nacional tenga protegido su derecho a la salud y que el colegio médico haga de ese objetivo un fin primordial de su actividad, una preocupación permanente de que en efecto en el país se den las condiciones para que el bienestar económico y social y la protección de la salud de la población nacional alcance los estándares más importantes. ¿Dirías que la razón entonces del colegio, el objetivo principal, no somos los médicos, sino la salud de los pacientes? Es la salud de los pacientes, y para que esa salud esté completamente garantizada está precisamente el hecho de que la prestación esté normada por valores y principios éticos que le garanticen a las personas que van a recibir la atención más respetuosa, más protectora de sus derechos por una profesión médica adecuadamente preparada y competente para hacerlo. Y eso es precisamente lo que diferencia, como digo, esta forma de entender el ejercicio profesional y la autorización no es unánime en el mundo. En otras realidades, y aquí mismo en América Latina, el código de ética no es dado por los médicos ni aplicado por el colegio médico, sino tiene por un fuero privativo especial. Quería precisar y remarcar este concepto porque muchos médicos no entienden que el objetivo no somos nosotros, sino somos un medio a través del cual el objetivo principal del colegio médico, que es la vigilancia de una adecuada atención, se cumple, ¿cierto? Porque muchas veces se desvirtúa y se piensa que la razón de ser del colegio médico es el médico, ¿no? Y que tiene que cumplir una función social con los médicos, actividades sociales. No, pero el colegio médico también cumple otros roles con el médico, en cuanto de repente a su bienestar, en cuanto, y sobre todo, con los colegas que ya llegan a una determinada edad y que voltean la cara a su colegio y ven de qué manera el colegio puede apoyarlos. ¿Crees que esto es una función también del colegio médico? Sí, justamente lo señalaba de que precisamente en la tercera ley, la que hace finalmente funcionar al colegio médico, se introduce como una finalidad del colegio el brindar y promover el apoyo social al médico y su familia. Eso está también dentro de los fines, pero digamos que hay una cierta prelación de los fines. El tema de la preocupación por la salud de las personas, de la población nacional, es un elemento central, eje. 2, el vigilar que la actuación del ejercicio profesional sea normado por valores y principios que respeten la dignidad de las personas en todo momento y la protejan realmente. Y, por supuesto, preocuparse y promover por el desarrollo de la profesión médica, porque alcance los más altos estándares en la investigación, en el desarrollo científico y tecnológico. Esa también es una preocupación del Colegio Médico del Perú. Y luego está el tema de el apoyo y la promoción a los problemas sociales de sus integrantes. Claro, porque la atención de calidad y una buena atención se basa en una formación adecuada de los médicos. Y el paso por las universidades no necesariamente garantiza una preparación completa, por no decir inadecuada, sino completa, y hay la necesidad de una permanente actualización de nuevos conocimientos, de nuevos conceptos. Al colegio le corresponde también deber en este concepto de vigilancia de una adecuada atención, promover que la formación continua del médico sea necesaria.
Pero por supuesto, esa es una de nuestras tareas muy importantes que tenemos que cumplir, preocuparnos por la formación de los médicos y que esta formación sea la más adecuada a la realidad nacional y al desarrollo científico de nuestro tiempo, que sea una formación de la más alta calidad. Y el Colegio Médico en este terreno creo que hemos conseguido algunos logros muy importantes. Somos la primera profesión del país que inició la acreditación de los estudios con estándares de calidad, de garantía en la formación de sus integrantes. La primera, y además por iniciativa del colegio formulamos una propuesta de ley que el Congreso se vio obligado a aprobarla y casi por unanimidad, y que nos permitió crear la Comisión de Acreditación de las Facultades de Medicina antes que cualquier otra profesión en el país. Y después, por supuesto, que hemos estimulado para que las demás profesiones, los demás colegios profesionales, igualmente se preocupen por la formación en las universidades de sus futuros integrantes, y porque, en definitiva, los colegios profesionales somos universidad. La universidad está definida en la Constitución, está en sus leyes, es la comunidad de profesores, estudiantes y egresados. ¿Y dónde están los egresados? En los colegios profesionales. ¿Dónde están todos los egresados médicos de todas las facultades y escuelas de medicina del país? ¿Dónde están todos los egresados de San Marcos? En el Colegio Médico. ¿Dónde están todos los egresados de Cayetano Heredia? En el Colegio Médico. De todas y cada una de las facultades de medicina está en el Colegio Médico. Y en ese sentido somos universidad y tenemos una preocupación muy importante por la formación de nuestros futuros integrantes. El ejercicio de la profesión médica no está exenta de eventos adversos, de complicaciones, que muchas veces se enfrentan al médico a enfrentar problemas judiciales. Corresponde al Colegio Médico asumir la defensa de sus médicos cuando se dan estas denuncias en relación a la práctica misma de la medicina, porque, como te digo, hay situaciones que ponen en un mayor riesgo un evento adverso o un desenlace fatal. El Colegio Médico debe asumir, tiene la obligación de apoyar al médico en esta situación. Ahí tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque no podemos terminar siendo juez y parte a la vez. Tenemos la obligación de vigilar el correcto ejercicio de la profesión, que puede verse comprometido en algún problema en su desarrollo, que como sabes se ha conocido como mala práctica, etc. Y eventualmente ese proceso puede llegar al colegio y debe llegar al colegio para que el colegio evalúe los aspectos éticos de la acción, de la conducta profesional. No evalúa los aspectos dolosos, no evalúa los aspectos que están contenidos y tipificados en el Código Penal, porque eso le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Al Colegio Médico le competen solo la conducta del profesional, los aspectos profesionales, en relación al comportamiento que debe cumplir en función del estricto respeto al Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Esa precisión es sumamente importante, porque muchas veces cuando ocurren estas complicaciones, se deja de lado esto que tú has mencionado, el aspecto ético, y solamente se va al hecho del evento adverso, que no necesariamente le corresponde al Colegio Médico, ¿no es cierto? Y a veces se malentiende o se malinterpreta que es una obligación del Colegio Médico asumir este tipo de defensa. Hay una defensoría del médico, pero se tiene que especificar adecuadamente o tipificar los hechos para ver cuándo le corresponde y cuándo no le correspondería al colegio asumir esta defensa. Así lo hace el Colegio Médico y siempre ha tenido cuidado en no transgredir su propia estructura legal Y sus límites. Así es, que establece justamente la ley, establece sus límites en varios aspectos, pero en este tema ético
es muy claro. Nosotros solamente vemos los aspectos de la conducta profesional, de los deberes profesionales, todo lo que tiene que ver con hechos dolosos y eventualmente tipificados en el Código Penal. Eso corresponde al Poder Judicial y somos totalmente respetuosos de ello. De ese fuero. De ese fuero. Eso es importantísimo. Este año el Colegio Médico va a cumplir 62 años de vida institucional. A través de estos 62 años, la sociedad ha cambiado. No es la misma de la década del 60. La ciencia ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado. Si puedes precisar o recordar qué hitos o hechos han ocurrido en estos 62 años donde el Colegio Médico ha jugado un rol importante, o hechos que haya puesto en crisis al Colegio Médico, si es que lo ha habido. ¿Qué hechos considera que en estos 62 años puede decirse que el colegio ha tenido un papel importante, ya sea en cambios o en circunstancias que haya podido ocurrir? Claro, el Colegio Médico ha tenido, en cumplimiento de sus fines, que responder a situaciones en las que ellos se han visto comprometidos. El Colegio Médico, por ejemplo, ha intervenido abiertamente en el modelo de atención en el país, de cuál es el más adecuado, cuál es el propicio, cuál es el más respetuoso para alcanzar los objetivos que tenemos de cuidar de la salud de la población con los más altos estándares de seguridad y de calidad. ¿Cómo hacemos para que se respete el derecho a la salud de los peruanos? Y el Colegio Médico ha participado en debates nacionales sobre el tema del Sistema Nacional de Salud. Y desde muy temprano, apenas formado el Colegio Médico, empezaba a funcionar prácticamente desde 1900, fines del 69 al 70, de inmediato, por ejemplo, el Colegio Médico intervino. ¿Qué hacemos con los hospitales de la beneficencia pública? ¿Qué hacemos con los hospitales de la beneficencia pública que están por un lado y que son expresión de una concepción de la salud pública de beneficencia, no de derechos de los ciudadanos? El Colegio Médico participó y tomó postura clara y decidida para que los hospitales de la beneficencia pasen al Ministerio de Salud. Como ocurrió y respaldó. Y luego también intervino cuando durante el gobierno militar se pretendía que el Perú podía avanzar y llevar adelante un sistema de salud que, por ejemplo, elimine todo tipo de prestación profesional privada. El Colegio Médico también se paró y hubo un debate nacional en el cual el Colegio Médico dijo: sí, nosotros somos respetuosos del derecho a la salud de los peruanos, es responsabilidad del Estado garantizar ese derecho a la salud. Hay un importante trabajo que hacer en el país porque hasta ahora, como sabemos, los déficits son en todos los terrenos de la salud y hay que concentrar el esfuerzo nacional para crear las condiciones que nos permitan atender esas necesidades de salud de la población. Pero de ahí entrarnos a desaparecer la atención privada no nos parece conveniente. Y el Colegio Médico participó en esos debates y lo ha venido haciendo desde en estos últimos 50, 60 años. La atención de la salud no es dada solamente por el médico. También hay otros profesionales de la salud importantes en el rol de cada uno de ellos, que siempre se dice que integran el equipo de atención de salud. Pero esto, a través del tiempo, esta interacción entre los profesionales de la salud con el tiempo también ha cambiado. Ya no es la posición del médico y los profesionales de la salud aquí abajo, ¿no? Como diríamos, como pitufos, y el médico es el dueño de la pelota, como podría decirse. Esta relación vertical se ha horizontalizado en el tiempo, se ha equiparado. Pero esto, que es adecuado y me parece correcto, ha hecho que se pierda un poco la ubicación de cada uno de los diferentes profesionales de la salud en la atención de los pacientes. ¿Y a qué voy? Algo que tú conoces y que
de un tiempo a esta parte hemos venido tratando de defender, que dentro de esta atención adecuada y de este derecho a la atención, cada profesional de la salud debe abocarse y ubicarse de acuerdo al perfil profesional que su formación universitaria le brinda. Pero algo que venimos observando es una desubicación que ha generado esta horizontalización de la atención. Y vemos con frecuencia, y a veces promovidos por por el ente formador que es la universidad, que diferentes profesionales de la salud se arrogan la potestad de actuar como médicos. Se ha perdido un poco, como te digo, la ubicación, y cada quien se siente con el derecho de abarcar cada vez más. ¿Consideras que esta es una visión que se está dando? ¿Por qué ha ocurrido esto y hacia dónde nos está llevando esta forma de prestar la atención tan informal que se ve algunas veces? ¿O es parte de la informalidad de nuestro sistema de salud? Bueno, en primer lugar creo que es claro de que la realidad del país no es la misma que existía cuando se creó el Colegio Médico a la que estamos viendo hoy. Se han desarrollado una serie de procesos de todo orden, políticos, sociales, culturales y en las profesiones, y han habido lo que se llama las transiciones en salud, y creo que estas entraron en crisis al modelo tradicional de prestación de salud a fines del siglo XX, y que ahora estamos en otro momento también crítico ante los desarrollos científico-técnicos y particularmente el tema de la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial. Creo que eso también va a marcar el desarrollo de las profesiones, etc. Recordar que los cambios que se han producido son importantes. Primero, que no somos los mismos profesionales de la salud que éramos antes con los que somos ahora. Se han desarrollado nuevas profesiones de salud y algunas antiguas profesiones de la salud han adquirido otras responsabilidades. La enfermería no era una profesión, la enfermería era dada por las escuelas fuera de la universidad. Que existían en San Marcos en 1965 firmó un convenio especial con la Organización Panamericana de la Salud, con la OPS, y estableció y creó la escuela de enfermería, dándole una categoría de universidad y por lo tanto haciendo a la enfermería una profesión. Eso está, y junto con ella a los tecnólogos médicos, junto con ellos a los nutricionistas. Son nuevas profesiones de la salud que no existían hace... Como profesiones. Como profesiones. Existían como función. Estaban ahí. Luego hay algunas otras profesiones que han ampliado su participación en el ámbito de la salud. Una de ellas claramente es la psicología. La psicología clínica se ha desarrollado mucho. La psicología clínica interviene mucho y está interviniendo cada vez de manera muy importante, y hoy es un componente clave para la atención de los problemas de la salud mental, que como sabemos es la primera causa de enfermar en nuestra sociedad. Estamos ahí. Y otras también, por supuesto, como por ejemplo las obstetrices también han ampliado sus funciones. El tema es que hay que ser respetuosos de la ley. ¿Qué cosa es un obstetra? ¿Cómo lo define la Real Academia de la Española? ¿Cómo lo define la Organización Mundial de la Salud, la OPS o el Ministerio de Salud? Un obstetra es el profesional médico dedicado a la salud de la mujer en obstetricia. En la atención del parto. Eso lo encuentras en todas las definiciones internacionales que se respetan. 1, 2. ¿Las obstetrices son obstetras? No. ¿Qué es lo que dice la ley? Que las obstetrices son obstetras no médico-cirujanas. Y el Tribunal Constitucional se ha encargado precisamente de recordar eso que está en la ley y plantearle al Ministerio de Salud la necesidad de que cumpla con hacer respetar la ley. Y por lo tanto, las obstetrices no pueden decir somos obstetras, no. Ustedes son obstetras no médicos cirujanos. Entonces tiene que hacerse respetar. Y por supuesto también hemos tenido problemas con las especialidades, la cirugía de cabeza y cuello.
Por favor, el Colegio Médico la definió en 1972 cuando creó su reglamento de especialización, cuando las otras profesiones, las que hoy día han tenido inclusive la decisión de llevarnos a los tribunales diciendo que los médicos estamos invadiendo su terreno, decir, oiga señores, ustedes todavía ni siquiera tenían idea de estas cosas, cuando ya el Colegio Médico los había definido y está en nuestro reglamento de especialidades de 1972. Entonces, eso, la especialidad de cirugía de cabeza y cuello está ahí señalada. Entonces, eso es importante porque tenemos que ir juntos. Evidentemente, hoy la atención de la salud es una atención que se hace por un equipo de profesionales de la salud y debemos entender eso y ser respetuosos y tener las mejores relaciones horizontales, democráticas. En beneficio del paciente. Por supuesto, teniendo como centro de la preocupación de todos al paciente y todos coadyuvar a darles la mejor atención al paciente. Eso es fundamental, eso debe estar por delante y eso es lo que hemos hecho de alguna manera siempre buscando que además los avances que hacíamos, las conquistas que hacíamos, también se le den a todos los profesionales de la salud. En relación a leyes, normas y legislación lo hemos logrado. Entiendo que, y en ese sentido iba mi pregunta, que los fines han ido evolucionando también con el tiempo. Considera que el colegio debe tener una posición de defensa de la profesión médica, no contra, sino en favor de una adecuada atención, porque muchas veces se entiende que desde el colegio médico estamos en contra de las otras profesiones y no se entiende que estamos a favor de una atención adecuada en equipo de los pacientes, que es la razón de ser de todos los profesionales de la salud. Por supuesto. Entonces el colegio cumple ahí un nuevo y un rol en esto. Nosotros somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con la población nacional y que para alcanzar los objetivos en favor de ella actuamos y cooperamos con otra serie de profesionales que son parte del equipo de salud, que todos lo integramos y que buscamos compartir esas responsabilidades. Lo hemos hecho de siempre y lo continuamos haciendo. La adecuada atención que dan los médicos no solo se da por el humanismo que tiene que hacer en su trabajo, por la competencia, por su formación, sino también pasa por el hecho de tener un adecuado salario, ¿no es cierto?, para que le permita al médico no solamente prepararse, actualizarse, sino, como todas personas de la sociedad, tener derecho a una comodidad. ¿Considera que al colegio, en esta evolución en el tiempo, le compete también participar en la reivindicación de derechos salariales o de trabajo a través de se creó por eso la ley del trabajo médico, que después ha seguido el ejemplo de otros colegios profesionales? Entonces, ¿corresponde al colegio o cuál es la ubicación del colegio? Porque existe una entidad que es la Federación Médica, que generalmente uno mira como eso. ¿Cómo se integra esto o el colegio no debería tener participación? Sin duda el colegio médico debe tener participación, la ha tenido, nunca la ha dejado de lado, pero seamos claros de que tiene limitaciones definidas por la ley. La ley de creación del colegio médico estableció la exclusión de la responsabilidad gremial en el ámbito del quehacer del Colegio Médico del Perú. La excluyó taxativamente. Dijo, el Colegio Médico no es gremial. Porque además, como digo, recién estaba fresca la lucha de la primera huelga médica nacional, creo que mundial, que se hizo en 1958 a propósito del nacimiento de la atención en el seguro de empleado en el país. Entonces, eso es clarísimo. Pero el colegio como que tiene que preocuparse por el bienestar social de los médicos. Creo que además que lucha por el desarrollo profesional, por la carrera profesional, tiene la preocupación de
generar las mejores condiciones para el ejercicio de su profesión. Y en ese sentido busca, en primer lugar, la necesidad de la meritocracia, que se respete a los merecimientos académicos, científicos y técnicos de los profesionales por delante, y que sea el instrumento fundamental para nombrar, ascender y llegar a puestos de responsabilidad asistencial y administrativa, que sea la meritocracia y no el favor político. Ese ha sido uno de los planteamientos esenciales que está presente en la conducta del Colegio Médico y de las organizaciones médicas desde mucho antes y hasta ahora se mantiene. Esto nos parece muy importante. El Colegio Médico, como lo hemos venido conversando en este tiempo ya para ir finalizando, tiene como fin principal la ética y la deontología, velar por la ética y la deontología en el trabajo de los médicos. Pero también tiene un rol y sus acciones son políticas. Muchas veces en este desarrollo de las acciones se contrapone la política y la ética. ¿Crees que se podría establecer una primacía de una sobre la otra, o depende de cada circunstancia, o siempre las acciones políticas deben pasar por el filtro de una condición ética, o hay circunstancias que justifican que ciertas acciones políticas prevalezcan sobre lo que es la razón de ser del colegio, o sea, la ética y deontología? Es una situación muchas veces difícil, que me gustaría que más o menos pudieras precisar dónde termina uno, dónde comienza otro, y cuándo, creo yo, en la mayoría de veces deben marchar juntas y no separadas. Sí, esta es una preocupación que la hemos tenido, y en mi caso, yo no solo he sido decano del Colegio Médico, sino yo antes fui presidente de la Federación Médica Peruana. Claro. Es más, en mi condición de presidente de la Federación Médica Peruana me tocó participar, organizar y conducir la lucha que logró la ley del trabajo médico. Entonces, ¿y por qué además? Porque precisamente lo que los médicos hemos buscado es no tener que llegar a una situación de conflicto laboral y gremial, porque eso va contra nuestra primera opción, que es el paciente, y brindarle las condiciones, y evidentemente una situación de conflicto gremial pone en duda eso, y por eso es que además nos hemos preocupado y no hacemos huelgas como cualquier otro, porque primero tenemos que garantizar la atención de los pacientes en emergencia, segundo tenemos que garantizar la atención de los pacientes internados, tercero tenemos que garantizar las operaciones de emergencia, tenemos que garantizar los partos, etcétera. Solo se limitan a la limitación de la atención en consultorio externo, es básicamente lo que se hace. Entonces, eso es una situación especial. Ni aún eso queremos. ¿Y cómo podemos evitar? Justamente decíamos, una legislación sobre las condiciones de trabajo y las remuneraciones que no nos permitan, si son debidamente cumplidas por el gobierno, llegar a esas situaciones de conflicto. Pero lamentablemente los gobiernos siempre se negaron a atender, siempre han puesto como enemigos a los trabajadores de salud, a los profesionales de la salud, y el factor de ajuste para sus supuestas economías, cuando sabemos que no hay tales, y no entender que justamente la salud es un servicio que personas damos a las personas, y que cuanto más calificadas somos las personas que damos el servicio, es mejor, y cuanto más somos las personas que damos el servicio, mejor, y por lo tanto no pueden haber los criterios de estado mínimo, de servicio mínimo, que lamentablemente han imperado en el país y que han impuesto una condición en la cual no se creaban plazas, en la cual hoy estamos en un déficit de personal y de especialistas enorme en el país, particularmente en el interior. La última pregunta, Julio, para no abusar de tu hospitalidad y de tu tiempo. Creo, corrígeme si estoy equivocado, que el Colegio Médico fue el primer colegio que dio la ley de trabajo médico. Después de esto, diferentes, por no decir todos los colegios profesionales, han dado su propia ley, ¿ya?, del trabajo. Pero al amparo de estas leyes de trabajo de las diferentes profesiones,
en el tiempo se han ido dando una serie de leyes que son aprobadas en el Congreso, que van más allá de realmente el objetivo de estas profesiones. ¿Consideras positivo o negativo, ya mirando hacia atrás y viendo las consecuencias actuales, que fue un acierto crear la ley de trabajo del médico? Pero por supuesto, ¿O la ley del trabajo médico? Por supuesto, porque la ley de trabajo médico luego se han generalizado sus beneficios a todas las profesiones. Pero mientras a nosotros los médicos nos costó sangre, sudor y lágrimas, luchas, huelgas, despidos, etc., los demás colegios profesionales no, sino iban a decir, denos igual lo que los médicos han conseguido y en base a gestiones simplemente los han obtenido. A nosotros nada de lo que hemos obtenido nos lo han concedido o regalado, lo hemos conquistado con nuestra acción. Entonces eso es bien importante a tener presente, y creemos de que luego se han generalizado los beneficios para todas las profesiones. Creemos que todas merecen atención y por supuesto las hemos respaldado siempre en que sean reconocidos igualdad de derechos, y creo que eso es lo importante. Lo que ocurre es que lamentablemente el Congreso, respetuoso de la Constitución, tenía que dar normas que no debían tener incidencia en el gasto público, en el presupuesto de la República. Esa es una norma de la Constitución. En el caso de nuestra ley, que la conseguimos con nuestra huelga de los 100 días, cuando fui presidente de la Federación Médica, tuvo que darse una primera ley por el Congreso, delegando en el Poder Ejecutivo para que él dé la ley del trabajo médico. Por eso es que la ley del trabajo médico es un decreto legislativo, el 559, no es una ley del Congreso. ¿Y por qué es del Ejecutivo? Porque él sí puede autorizar el gasto, sí puede la ley tener consecuencias en el presupuesto, y por eso dio esa ley. Eso no se dieron cuenta los otros colegios profesionales y simplemente fueron al Congreso para que les den leyes. Y como no podían darle beneficios económicos porque el Congreso no puede interferir en el presupuesto de la República, empezaron a darle condiciones académicas, condiciones de espacios profesionales, distorsionando completamente. Se ha desvirtuado la razón de ser de las leyes de trabajo de los profesionales. Muy bien, Julio, quiero agradecerte infinitamente este espacio que nos has brindado. Yo espero que todos los que vean o estén viendo este nuevo episodio de Coloquiando hayan podido entender el porqué de la creación del Colegio Médico, cómo se forjó, qué implicancias, qué contradicciones hubieron en el camino, y cómo es que este colegio, que cumple este año 62 años, se ha mantenido, y creo que tenemos bastante claro el porqué y la razón de ser de la existencia de nuestro Colegio Médico. Me despido, hasta el próximo Coloquiando. Muchísimas gracias por su atención.